un mes en la pantalla de Canal 16. Iniciábamos este ciclo el 1 de junio, hoy es el último día de este mes del año y por supuesto queríamos hacerlo de una manera muy especial, con invitados también muy especiales para lo que ha significado precisamente este ciclo inicial de Por Deporte Televisión en nuestra pantalla, la de la televisión por cable número 1 que tenemos las y los chuquisaqueños. Así que rápidamente voy a saludar a las personas que siempre me acompañan, Miguel Fernández, Chichi Quiroga, para conocer su saludo y luego presentar a nuestros invitados. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Ramiro? Chichi, saludar a toda la gente que nos sigue. Es un orgullo tener este tipo de invitados en el programa de hoy. Bienvenidos pues a esta entrega del XDXT por Deporte Televisión, que hoy tenemos invitados que engalanan el set del Canal 16. Sebastián, siguiendo por derecha, un gusto saludarte, de verdad, y gracias por aceptar la invitación, a pesar de que ya están ultimando detalles por ahí para el retorno, ¿no? Bueno, muchas gracias, buenas noches a todo el público, a ustedes, y agradecerle por esta invitación y permitirnos expresarnos, ¿no? Un poquito. Qué bueno, Sebastián Paraud, él es el preparador físico del profesor Daniel Córdoba, que de verdad nos enorgullece tenerlo acá en nuestro set, no solo por la parte del fútbol, que vamos a analizar, que va a ser lo principal, sino porque uno de chico veía en la cadena favorita acá en Bolivia, Fox Sports, ese programa con Fernando Niembro y el panel que acompañaba, en la cadena que por ahí uno sueña algún día, por lo menos pisar el pasillo, ¿no? No sé si llegaremos por lo menos como invitados alguna vez, ¿no? Sí. Así que por esos dos motivos, profesor Daniel Córdoba, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El agradecido soy yo, a ustedes, y me estás diciendo viejo indirectamente. Vos decís, eran tan chiquitos y yo te miraba. Ajá. Y tenemos 40. No, es un halago, profe. Tampoco. Es un halago. Claro. Son claro. 40 y 20, dice. 40 y 20. 40 y 20. Va bien por ahí. Bueno, va bien muchas por ahí. gracias. Saludo a toda la gente. Estoy viviendo un momento de mucha felicidad, pero al mismo tiempo de mucha preocupación, ya refiriéndome a la U. Felicidad por un lado porque terminamos el contrato que siempre es bueno cumplir, y preocupación por todo lo que viene, pero bueno, un día en un diario sale esto. A ver, ¿tiene la cámara ahí? Profe para diciembre. ¿Sí? Ahí está, sí. Y al otro día, ese mismo día, ya vino Johan, el gerente del club, enloquecido a armar el equipo, y al otro día parecía que el mundo se había dado vuelta. Pero bueno, vuelvo a repetir, muy agradecido por estar vamos a tratar de que la gente conozca la mayoría de lo que fue nosotros decimos que no fueron 4 meses, fueron 4 años, y que envejecimos los dos. Sobre todo el señor, que por ahí no tiene tanta experiencia y algunas cosas le dolieron mucho. ¿Viste algo similar antes que suceda de esta manera en el mundo fútbol, Daniel? Nunca. Mirá que en Fox yo me enteraba, claro. Nosotros en Fox, al lado de Fernando Niembro, nos enterábamos de todo lo que pasaba desde Miami hasta Ushuaia. Seguro. Todo. Pero nunca vi un programa con el contenido que va a tener este programa, te lo puedo asegurar. Porque, bueno, por intereses, por relaciones, andás a ver por qué motivos, había muchas cosas que se callaban, pero así todo, había cosas duras. Pero como yo voy a contar, y Seba también, lo que vamos a contar, nunca. Mirá que estuve en Huancayo, que Huancayo no tiene ni sede. Huancayo no tiene ni una silla. Ajá. O sea, yo en Huancayo tenía que salir a alquilar cancha, el secretario técnico subir por las paredes, saltar un paredón para abrir la cancha. No, una cosa de loco. Pero acá superaron totalmente el nivel de incapacidad que he conocido yo en el fútbol. Y mirá que anduve, y no empecé en primera. Fui profe en Cambaceres, primera C, talleres de escalada, primera B, y ascendimos. Lanús, cuando no era el Lanús que es ahora. Claro. Pero como lo que viví acá, nunca. Y sobre todo, quiero agradecer a la gente, ¿no? A la gente en la calle, porque
recibo muestras de afecto que son, la verdad, yo pensaba que, no sé, como era tanta la presión mediática contra nosotros, pensaba que, qué sé yo, que me iban a encontrar. La gente para en los autos, profe, gracias por haber venido, lástima que no te quedás, muy bien por lo que hiciste. Eso me gustaría concretar precisamente en cuanto al criterio de ustedes. O sea, una cosa es la imagen que se lleva, me imagino, de Sucre y de Bolivia en general, y otra es la imagen de la dirigencia, particularmente lo que han vivido con la U y seguramente también a nivel nacional, porque han podido ver y cerciorarse de que nuestro fútbol en Bolivia en general está mal. Sebastián, Daniel, en líneas generales yo diría. Yo te voy a, perdona Seba, yo te voy a después a decir cuáles eran nuestros proyectos para el año que viene. Te voy a decir cuáles eran nuestros refuerzos y otros proyectos más que en un club más o menos ordenado es muy simple de llevar a cabo. Pero mucha burocracia en este club. Este club, hoy le dije a Johan, al gerente, le dije, Johan, te lo digo por tercera vez, los tiempos del fútbol no son los tiempos de la universidad. Acá no hay tiempo para reunión de docente, no docente, estudiante. Acá hay que actuar ya. Se lo dije ya estando afuera, Por favor, porque van a tener problemas para armar el equipo. ¿Sí? Y yo no sé cuántos nombres que estaban en la lista, que te los voy a decir, para que la gente sepa, hoy ya seguirán estando a disposición como para contratarlos, ¿no? La verdad no sé. Es cierto, es cierto. Sí, hay cosas importantes, ¿no, profe? ¿Cómo han tomado esa situación de planificar todo, tener ya esa hoja lista para ver hasta el día de la fecha de cuándo iban a retornar y después de que, o sea, yo creo que es un golpe duro, ¿no?, para todos ustedes porque, como bien decía, esto no se ha visto en ninguna parte del mundo, es inédito. ¿Seba? Sí, mirá, Miguel, nos encontramos, vinimos con una ilusión tremenda, ¿no? Primero porque, para que todos sepan, no vinimos por lo económico. Si fuera por lo económico nos hubiéramos quedado cada cual en su casa disfrutando de los afectos, de la familia. Vinimos porque, bueno, nos ilusionaba saber que veníamos un equipo primero comandado desde una universidad, ¿no? Claro, claro. Somos universitarios de lo mismo nosotros, de La Plata. Egresamos los dos, somos profesores en educación física, nos graduamos en la Universidad Nacional de La Plata, de gran prestigio a nivel latinoamericano y bueno, a nivel mundial, está ahí un pasito atrás de la UBA, ¿sí? Universidad de Buenos Aires. Y bueno, vinimos con toda una ilusión porque aparte era un equipo que hacía poco, unas 3 semanas había quedado eliminado de la Copa Libertadores, haciendo un buen papel y bueno, no sé qué ha pasado, que en Uruguay no fue un resultado, ¿no?, que se podía llegar a predecir. Y bueno, llegamos acá y nos empezamos a encontrar siempre con piedra en el camino. Nosotros pensábamos que el club iba a estar, al haber una universidad detrás, nosotros imaginamos todo un campo de entrenamiento, toda una facilidad para entrenar, que bueno, no fue lo que encontramos. Y bueno, siempre problema con los lugares de entrenamiento, con las canchas, no hay materiales. Por ejemplo, para que la gente lo sepa, el último día a mí después me cayó la ficha y sé que no fue casualidad. En la cancha que teníamos que entrenar la inundaron, ¿sí? Entonces no se pudo hacer pelota parada, no se pudo hacer un trabajo táctico por ultimar detalle contra Sport Boys. Y así te puedo contar miles, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras semanas, sería la segunda o tercera semana, un sábado alquilamos la cancha nosotros, una cancha de fútbol 5 junto a los jugadores, que bueno, eso nos asombraba, ¿no? Cómo los dirigentes no nos podían conseguir un lugar de entrenamiento y lo pudimos conseguir nosotros llamando, intentando por todos los medios, ¿no? Claro. Pagando hasta el alquiler nosotros, una canchita que queda por acá, por atrás del Estadio Patria, que no sé cómo se llama. Y así disímiles de situaciones que nos fueron complicando nuestro trabajo y generando un gran estrés mental y que bueno, que eso perjudica, ¿no? Vos imagínate, nosotros llegamos y como dice Seba, toda ilusión,
Yo lo conseguí convencer a él producto de que veníamos a la universidad. Y después, para hacerte un resumen de las carencias, entrenábamos con 10 pelotas, un equipo profesional. 10 pelotas, de las cuales por ahí estaba trabajando Goy de Lira con 3 o 4 arqueros, y nosotros teníamos que decir: Goy, por favor, nos tirá 2 pelotas. Entonces Goy nos tiraba 2 pelotas para hacer algún táctico nosotros, Claro. porque si no queríamos separar el grupo en parte para trabajar en distintos sectores de la cancha, pero no teníamos pelota. Entonces cuando se iba la pelota, pedirle continuidad al trabajo. Entonces fue bravo, y sobre todo lo máximo fue cuando empezamos a ver cómo estaba el vestuario, ¿no? Y a ver cuál era la dinámica grupal. Ahí nos preocupamos en serio. Yo soy un tipo, preguntarle a cualquier jugador, creo que, no sé, pero salvo 1, 2, 3 como mucho, pueden ser que estén enfadados y digan cosas contra nosotros. Por ejemplo, a mí me ofreció el señor Luis Valdivia Real Potosí y yo dije que no, y sé que también otra persona habló con la gente de Potosí para defenestrarme, por ejemplo. Pero eso no es lo importante es el mal que se hacía dentro del vestuario, ¿me entendés? Que a lo largo de este programa te vamos a explicar y le vamos a decir a la gente que por ahí no es tan fácil poner 11 y 18 o lo que la gente quiere, cuando vos, en vez de preocuparte solamente por lo futbolístico, te tenés que preocupar por otros factores que hacen al resultado, ¿no? Yo te digo, no es casualidad que por primera vez en mi vida, de 16 partidos, pierda 10. Nunca me pasó. ¿Me entendés? Entonces uno después, con el tiempo, van apareciendo cosas, van apareciendo datos, y decir, claro, ¿cómo no voy a perder 10 partidos? Gracias que empaté 3 y ganamos 3. ¿Me explico? Pero realmente era algo duro todos los días. Mirá que yo llego, vos me conocés, Ramiro, o sea, me conocés, nunca estuvimos en este diálogo. Sí. Pero de ahí de cruzarnos la entrevista, yo siempre llegaba bien, papá, siempre fue así y seguiré siendo así. Pero no me salía naturalmente, a pesar de que siempre mandaba como un monólogo, un stand-up, viste, así cargando a los jugadores, sobrenombres, vengamos de una derrota, vengamos para ponerle un poco de alegría, pero costaba mucho porque estaba mal el grupo estaba mal, y después despacito los dos nos fuimos enterando, porque en vez de preocuparnos por el rival inminente, nos teníamos que preocupar por qué estaba tan el grupo. Claro, porque el rival ya pasaba a segundo plano, si el rival lo teníamos adentro, o en las oficinas. Entonces empezamos a preguntar y nos enteramos de cada cosa que nos queríamos morir. Yo la verdad no lo podía creer. Un martes de carnaval precisamente, que fue el momento en el que se ponía el overol. Porque llegaba lunes. Sí, claro, lunes llegaba a Sucre y martes ya trabajaba. Y en una situación extraña, ¿no? En una situación extraña, porque a su predecesor lo habían cesado después de haber ganado un partido. Otra cosa de locos, porque a mí no me viene a la mente rápido que se haya echado un técnico tras haber logrado una victoria. Generalmente una victoria, por más que atrás vengan malos resultados, si lograste un triunfo, te da más aire. Es que no pasó con el Universitario, se calculan las cosas, ¿no? De tal manera de que no importa el resultado y la decisión ya está tomada, vale decir si ganabas o no. Ese día llegaron un profe directo del aeropuerto al estadio de Bosquecillo, bueno, al campo, a entrenar. Además te digo que a mí Luis Flores y Federico Marota, junto con Félix Tito Patón, a quien le voy a estar eternamente agradecido, y sé que tiene un proyecto muy bueno él, ellos me ofrecieron, y yo siempre digo esto: ¿tiene técnico? Sí. Ni hablamos. Claro. Ni hablamos. Cuando no tenga técnico, hablamos. Problema económico no va a haber. Pero creo que es raro eso en el mundo de los técnicos. Es mi manera de actuar. ¿Me explico? Yo un día fui a Mendoza porque creía que el técnico no estaba.
Cuando vi que estaba el técnico, automáticamente, a Mendoza en auto, son 1300 kilómetros, pegué la vuelta y me fui. Le dije, no muchachos, olvídense de mí porque me han mentido. Me hicieron ir a un lugar donde había un técnico, porque estamos todos locos. La ética, ¿dónde está? Entonces, yo al señor Vega, quien no conozco, pero me hubiese gustado hablar mucho con él antes de empezar a asumir, quizás me hubiese ayudado mucho a quemar etapas que tuve que quemar a fuerza de experiencias dentro del vestuario y dentro de la cancha, ¿no? Porque la verdad era llamativamente... Pues ¿sabes lo más triste de todo esto? Dentro de que estoy contento porque cumplí contrato, esta era la primera etapa del trabajo. Después venía yo creo que para armar, sobre todo con el nivel presupuestario de la U, vos precisás 3 campeonatos. El primero, vamos a poner que el técnico que llega, bueno, y si está el plantel armado, hacete caro. El segundo, armar tu primer plantel. En el tercero, perfeccionar ese plantel, siempre con 22 jugadores profesionales como máximo. Después, si querés, completamos 26 con chicos o 4 arqueros. Y acá venía bien, ¿viste? Para hacerlo. Lo que pasa que me parece que nosotros fuimos muy optimistas pensando que realmente lo que traíamos, las ideas, que después te voy a contar también, eran superadoras a los resultados. ¿Me explico? Pero bueno, evidentemente hay gente muy, muy indeseable, ¿sí? Muy indeseable. Tanto, ahora ya creo que no están más, pero tanto adentro de la institución como muy indeseable en la prensa, que yo sabés cuál es el temor, viste que yo te dije estoy contento porque cumplí contrato, pero tengo un temor, que el objetivo sea, como alguna vez sé que lo fue, mandaron al descenso Independiente Petrolero, ahora no estará en la mentalidad de esta gente mandar al descenso a la U, ¿me explico? Porque yo ya sospecho de cualquier cosa. Sospecho de cualquier cosa y no le creo a nadie. ¿Viste colegas de esas características? Mirá que en Argentina son fregados los colegas, te alzan y te tiran abajo también en cualquier momento, pero creo que son otras las armas que utilizan. Véase Anhelo cuando denuncia al Pocho Insúa, en la selección argentina, que ocasiona el revuelo, la pelea de los jugadores de la selección con el periodismo argentino, pero este accionar que han visto con el Pocho Lavezzi, claro, el Pocho Insúa dije. Sí, Lavezzi. Siempre del jugador de Boca. Al de Boca lo tengo que meter siempre, va a disculpar, pero el Pocho Lavezzi, claro. Gracias, Miguel, tienes toda la razón, pero este periodismo que vieron, este mal periodismo que ustedes catalogan y que le hace mucho daño interna y externamente al club, ¿se replica en otros lugares? Mira, en todos los órdenes de la vida, Seba, vos interrumpime cuando quiera, Chichi, Miguel, en todos los órdenes de la vida hay gente buena, mala y regular. Sí. En todos los lugares, desde una modesta oficina de trabajo público hasta un camarín de fútbol o un directorio de fútbol. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay en América Latina, desgraciadamente, el fútbol, el ambiente artístico y la política son cosas que te dan poder, que te dan dinero y que te dan fama. Entonces, en un lugar en donde el poder, la fama y el dinero está de por medio, si en otros no hay códigos de ningún tipo o principios éticos que valgan, en estos ambientes, que los 3 que te mencioné, menos. Entonces, agregale a esto que Sucre es la capital del país, ¿sí? Y que para nosotros era un orgullo, aparte tiene, bueno, 10.000 beneficios que ojalá podamos terminar diciendo hoy, pero al fin y al cabo es chico. Entonces hay gente en Sucre que lo único que le interesa es ser figura en Sucre. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, con tal de ser figura en Sucre, yo hablaba mucho esto con los jugadores cuando me tocaba ir a Santiago. Había jugadores, por ejemplo, cuando yo estuve en Olimpia de Paraguay, había jugadores de otros clubes que llegaban a Olimpia y ya estaba. Ellos ya habían llegado, pero mirá que podés tener en la selección, podés ir afuera. No, ya estoy en Olimpia de Paraguay, que es el más grande de todo. Bueno, nosotros hablamos con los jugadores y por ahí hay gente que no le da la apertura intelectual
para darse cuenta de que hay mucho más que Sucre. ¿Me explico? No estamos comparando con otros lugares, ni con los Camba, ni con estos, ni con los otros. Simplemente, Sucre es un muy buen lugar para hacer un muy buen trabajo. Tiene un clima espectacular, que no hay nadie que pueda comparar a este clima, porque la verdad es una cosa de loco. Tiene un casco histórico y acá nomás centros turísticos de primer nivel. ¿Quién no va a querer venir a Sucre si haces más o menos las cositas bien? Quieren venir todos. ¿Cuántos jugadores dio Sucre al fútbol boliviano? A los campeones que han salido después de irse de acá. Sí. Hoy estábamos rememorando el equipo del 2014. La Libertad. Sí, de la Libertad. Yo me quería morir los jugadores que tenía. Sí. Eran los jugadores, pero ojalá Que ahora hubiese están tenido triunfando. yo. Un equipazo, hasta suplente. Y aparte había una persona como Laguna, que algún Jorge día Laguna. tendré el gusto de conocer, porque los jugadores me hablan maravilla, que no les hacía faltar nada, estaba todo, cobraban los premios. Ajá. ¿Qué hicieron? Personas deleznables que no tuvieron los huevos de ir a los entrenamientos después que yo los descalifiqué, ¿sí? Fueron a mi hotel y yo, como estaba muy caliente, no bajé, porque digo, lo único que me falta, no me peleo con nadie, me voy a pelear con este fulano. Gonzalo Porcel te buscó en el hotel. Sí, fue al hotel. Después de lo que declaraste. Sí. Y como no lo atendí, me mandaba messengers. Messenger. Y yo mi única respuesta era, con usted hablo en vivo en su programa. Con usted hablo en vivo en su programa. Y la única respuesta que obtenía era el silencio. Profe. Porque yo quería hablar con él en vivo en el programa y decirle, mire, yo de usted, por lo que sea, pienso todo esto. Después dígame lo que quiera del equipo, pero de usted, yo pienso que había un jugador que usted insistía mucho en que yo pusiera, y no entiendo por qué, probablemente por dinero, ¿sí? Probablemente. No entiendo por qué esté tan interesado en determinadas cuestiones. No entiendo por qué a usted le agradó ir Ese es nuestro objetivo. con Petrolero al descenso. No entiendo por qué atacó tanto al señor Laguna. Es como que todo lo que está bien hecho lo ataca. ¿Me explico? Claro. Entonces, además, este plantel que a mí me tocó dirigir y que vuelvo a repetir, salvo 2 o 3 jugadores, después no tengo a nivel personal y a nivel profesional, salvo vos, Seba, tampoco creo, ni con brasileños, ni con bolivianos, ni con argentinos, ningún tipo de problema. Este plantel, ese señor fue consultado para armarlo. Claro, fungió como ¿Está? asesor del expresidente. Como asesor. Entonces él me manda en los Messenger, me dice, bueno, cuando un amigo pide una mano, ¿cómo no hay que dársela? Pero yo le decía, bueno, hágase cargo entonces. Claro. Porque usted parece que el problema es de los demás. Hablaba Siempre de el problema es de falta los de demás, ética, profe. pero de él nunca es. Claro, hablaba de falta de ética, ¿no, profe? Al Total. inicio, y esto es lo que justamente falta en Sucre, o sea, no tienes ética cuando has sido parte de algo, ¿cómo puedes criticar de lo que vos fuiste parte y cómplice además? Seguro. Dijeron que Cruz, el presidente de la FUL, y Tito Patón deberían ahorcarse conmigo en la Plaza 25. Le respondieron a lo que usted producto solicitó, de esta lo campaña. lo de la inmolación. Y yo le dije, bueno, no tengo ningún problema, pero primero quiero ver cómo se inmolan y se prenden fuego solos todos aquellos que armaron este plantel, Claro. en donde no había un suplente de lateral derecho, en donde no había un suplente de arquero, Sí. en donde no habían, aunque sea un goleador, ¿sí? En donde echaron a 2 jugadores, Gómez, un chileno, y Carboni,
que eran realmente jugadores de área. Entonces vos decís, pero esto hicieron todo mal. Lo hicieron. Uno cuando llega y se va enterando dice, pero escúchame, esto es elemental. Sin embargo, parecería que hubo una intención manifiesta de que realmente con Coro, porque esto le hubiese pasado a cualquiera, o sea, el no gol, porque nosotros debemos ser el equipo que, uno de los equipos que más situaciones creó, pero que menos goles tuvo en el campeonato. ¿Está claro? Sí, sí. Uno de los equipos que más jugó de igual a igual, visitante local, y sin embargo, perdíamos 0-0. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Que remo... Bueno, llegó un momento que uno saca conclusiones y después más otras cosas que ustedes quiero que me manejen el tiempo porque queremos decir que bueno, realmente le hicieron muy mal a la U. Y a mí me encanta haber sido, yo soy un revolucionario, siempre lo fui, de ideales, y me encanta haber formado parte de esta parte de la U, que aunque yo no vea, estoy seguro, tengo miedo, porque no veo mucha acción y veo mucha burocracia, Sí. pero estoy orgulloso de haber formado, más allá de los resultados, parte de un cambio, ¿me explico? De un cambio de raíz, de un cambio de la sangre misma de la U. Si lo aprovechan, realmente va a ser Bienvenido. Si no, Porque Daniel Sebastián, en las espaldas del profe se llevó un presidente, Walter Arizaga, que no es más, se llevó jugadores, Marcelo Robledo, que no es más, parte de este plantel, y creo que los dardos apuntaban. Cuéntenos un poco ese vestuario que ustedes descubrieron, y que quiero decirlo, por ahí teniendo usted acá, Sebas, esas conversaciones, 90% de fútbol, y por ahí 10 de otros aspectos de la vida, donde te notaba decepcionado de verdad del fútbol como tal, por ese tipo de cosas que viste en el vestuario de Universitario y en la dirigencia del club que te tocó en coyuntura con Daniel. Dame un ¿no? segundo, Seba. Hoy hubo un velorio en el Coliseo, Sí. en el estadio de básquet, porque murió un jugador de trayectoria. Y por ahí nosotros nos enteramos que quien estaba dándole la despedida era el ingeniero Walter Arizaga. Una persona a la que nunca fue a la liga, no va a la liga, no va a los partidos, no va a nada, armó un plantel incompleto, Sí. se dejó asesorar por un jugador, por un periodista y por gente incapaz, y estaba dándole la despedida. Y yo me acuerdo cuando habló en el aniversario de la U, que esto, que el otro, y yo digo, este muchacho no tiene vergüenza. Un día estábamos con Seba en una reunión, la reunión era como de 20, y él estaba atrás atendiendo otro asunto, el presidente del club, estaba el licenciado Limón, Cruz, y entonces, ¿cómo no voy a decir nada del presidente? Claro. Y vos tenés que yo sabía que iba a zafar, yo creí que me echaban a la miércoles, pero yo no puedo callar determinadas cosas. Y así 10.000, pero 10.000, que yo tener que ir a una reunión de directorio y bancar, que el señor Aramayo a mí me diga, puesto a dedo en la Federación Chuquisaqueña, me diga, no, porque acá tiene que jugar. Le dije, señores, fue textual esto, me paré y dije, señores, para mí la reunión terminó, por favor, no le roben más a la U. Textual, que yo también creí que me iba. Ahora sí, O dale, sea, te querían armar equipo, perdón, Daniel. No, armar el equipo No armar el equipo. Pero sí condicionarlo, ¿no? Pero De sí, poner me algunos metía, nombres. pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no lo podía creer, te digo la verdad, ¿no? No lo podía creer. Entonces en un momento siguió tanto que le dije, señores, para mí esta reunión, es que los chicos de la FUL se pararon también. Sí. Y déjame aclarar una cosa, perdona Seba, pero es muy importante. Tito Patón no es un ser humano excepcional, es un sol de ser humano. Y por la U mata, sin perder un peso. A Cruz y a la FUL lo acusaron de que yo le daba plata. Sí. Pero muchacho, me debían 2 meses, no para dar lástima, pero le digo a la gente, señores,
¿Saben que yo estuve 3 días sin comer una vez? Otros 3 días sin comer, otra vez y yendo al estadio a pie o en Francesa porque me llevaba Gois porque no tenía dinero, pero ni 5 centavos para un... No, el taxi hasta Francesa sale como 15. No teníamos, o no se va. ¿Qué plata le puedo dar a la full yo? Si no tenía plata yo. Claro. También dijeron que el pobrecito de Raúl Medeiro, que me dejó un mensaje como muchísimos jugadores emocionante, me daba plata para que jugara. Medeiro, que no tenía ni para comer, como muchos, como Balsera, que ganaba $200 y le tuvimos que pedir un almuerzo más, porque él la mitad, y cena, porque la mitad la comía él y la mitad se la daba al hijo. ¿Cómo Medeiro me va a dar plata a mí para jugar? ¿Me entienden? Entonces hay cosas que realmente no tienen sentido. Pero vos le hiciste una pregunta muy importante a Seba y él... Me gustaría una respuesta, Sebas, y pública para que la gente conozca, ¿no? ¿Qué cosas pueden decepcionar a una persona joven, profesional como vos, que seguramente al enterarse y al conocer estas realidades del fútbol, a ratos quieres dejar esta profesión? Bueno, mira, Ramiro, nosotros llegamos y sin saberlo, después con el tiempo, al suceder determinadas cosas e ir enterándonos, nos dimos cuenta que teníamos enemigos dentro del vestuario, ¿sí? Y fuera del mismo, dentro de la dirigencia vieja, ¿sí? O el viejo directorio, si se quiere, y dentro de la prensa, ¿no? Se practicaba la política pura en el fútbol, ¿no? Mirá, opositores y oficialistas, digamos. Mirá, faltaba que se echen agua. Sí. Te puedo dar muchos ejemplos y yo dije en La Paz, después del partido con Die Strongest, donde está a vista de todos y esperemos que la Federación de Árbitros haya tomado cartas en el asunto. Creo que ese muchacho, Orozco, un señor amoral, ¿sí? Porque no sabe lo que es el bien, quizás sabe lo que es el mal, ¿sí? Y que como integridad, como persona, habla muy mal de él. Yo le decía a un periodista de La Paz, estoy cansado que me roben, porque ni los propios dirigentes pelean por nosotros. Caso Edwin Rivera, que le dieron 6 fechas por un video, qué sé yo, después le dieron ahora 3 más. Caso en Real Potosí con cuando Andaveri le hace full a Robledo y nos marcan el gol en el último minuto, ¿sí? Un full muy claro. Ese muchacho Hurtado después nos vuelve a dirigir. Esto pasa en Argentina. El fútbol argentino puede ser muy criticado, pero te pasa eso y ese árbitro no te vuelve a dirigir más en el campeonato, ¿se entiende? Y bueno, entonces quería llegar a esto. Yo le decía a un periodista de La Paz, se lo decía por el arbitraje, pero después yo se lo decía a gente en Argentina, y la verdad a quienes le impactó mucho, porque saben de mi amor para con la profesión, o sea, la educación física, la preparación física específicamente en el fútbol, y mi amor hacia el fútbol, ¿sí? Que de chiquito miro fútbol. Yo era socio de Independiente de los 15 años. Tengo 26 para que la gente sepa. Yo viendo todo esto que pasó en el fútbol, agarré y le dije a mi mamá, dejá de pagar la cuota. No creo más en el fútbol, no creo más en el fútbol. Es muy fuerte, y decepcionarme estos 26 años, yo comentándole a amigos, muchachos, hasta me gustaría seguir siendo un iluso, no estar trabajando en esto para que me siga gustando. Mirarlo de afuera, ¿no? Exacto. Si les gusta el fútbol, que no les pase lo mismo que a mí. No trabajen en fútbol, no trabajen, mírenlo de afuera, sigan amándolo, pero entrás y te enterás de cada cosa. Apuestas, rumores, ¿no? Porque esto es difícil de comprobar, no hay papeles, pero apuestas de propios jugadores en contra de nuestro plantel, rumores acerca de apuestas en córner en contra. Imagínate. Y que se pueden demostrar con videos algunos de estos temas. Con estadísticas, yo inmediatamente entré en estadísticas. Por ejemplo, la gente, si no nos cree, puede entrar a cualquier página en internet, ver las estadísticas de los córner que hubo en Oruro, en contra y con Wilstermann, por ejemplo. Concuerda con, ¿sí? con las casas de apuesta. ¿Se entiende? Ajá. Bueno,
Entonces uno, es más, apuesta en contra de resultados, en contra por parte de nuestros jugadores, porque vos decís, al menos se apostaran a ganar, ¿viste? Yo la verdad, primero no tenía idea de que se apostaban córner, porque yo lo máximo que he apostado fue por Independiente en su momento una botella de Fernet. Ah, bueno. Porque algo, ¿no? Muy de pueblo, ¿no? Y llegás acá y con el correr del tiempo te enterás de esas cosas y vos decís, ¿y cómo? Bueno, vamos a cuidar las palabras, ¿no? Pero ¿cómo carajo vas a ganar un partido? Sí. ¿Me entendés? Si un partido nosotros nos enteramos que había un grupo que estaba complotando contra el cuerpo técnico. ¿Sí? Que eso se es le camarilla. Que se le lo que se conoce como camarilla. Que se le pagaba a determinado yo se le pagaba a determinado periodista para enaltecer determinado jugador, ¿sí? Y criticar a este cuerpo técnico. Te das cuenta que entonces estás haciendo las cosas bien, porque gente, por los ejemplos que está dando Daniel, ¿sí? Que ha tenido que ver con el descenso de un club, o un directorio que ha armado un equipo sabiendo de un dirigente o dos que tienen una mordida de sueldo de un jugador, que lo han traído por una comisión, ¿sí? Ya sea la prima o el sueldo, yo sé del sueldo. Después un periodista que recibía plata de un jugador. ¿Quién es ese periodista? Y el señor Gonzalo Porce. Gonzalo Porce, el identificado, plenamente. GP. ¿Quién? El famoso GP. GP. Otra vez. Pero ¿qué querés que haga, GP? ¿Qué querés que haga, GP? Pero en serio. ¿Qué querés? A ver. Claro. Vamos a ser puntuales ahora, porque el tiempo está pasando. Está bien. Sugerencias de quiénes son los nombres que ustedes han identificado que le hacen daño a Universitario. Nos gustaría conocerlos. Sabemos que ustedes las próximas horas ya retornan a su país. Nosotros vamos a convivir con esta realidad, pero ya tendremos más cuidado de manejarnos con Gonzalo Porcel o con Walter Aramayo o con Walter Arizaga, no sé. Las personas que ustedes identifican que le hace daño a este equipo de Universitario. Mira, Ramiro, yo para de alguna manera redondearte el tema de las apuestas, sí. Nos hemos enterado, cuando no estuvimos nosotros, si no me equivoco, en mayo del año pasado, Universitario de Sucre pierde con Nacional de Potosí por 6-1. Sí. 6-1. ¿Estoy en lo cierto? Septiembre, 29 de septiembre. Muy bien. Nos llega el comentario de que hay un beneficio para ciertos jugadores, que la verdad no sé quiénes son, de $50.000. 50 palos. $50.000, ¿sí? Si Universitario perdía por más de 4 goles. Tenemos el rumor, en un partido que estuvimos nosotros, que si Universitario se iba 1-0 abajo con Real Potosí en el entretiempo, determinados jugadores... El partido ese con que Real llega sin cobrar, sin entrenar, sin comer, sin nada y le gana. Universitario venía de empatar en su debut. En Sucre, exacto. Determinada cantidad de jugadores iban a recibir $10.000. No sé si llevándose el resultado final a cabo o solamente con el entretiempo. Un jugador de Sport Boys, un delantero, un partido que perdemos 3-1, que se reprograma muy mal, porque nuestro dirigente, en lugar de luchar, de decir, bueno, jugamos a la altura contra un equipo del llano, poner el partido 3 de la tarde, por ejemplo, sí. ¿No? Lo ponen de noche. Sí. Nosotros no nos quitamos responsabilidad, no nos quitamos responsabilidad. Pero ¿por qué también en el partido que se tenía que jugar con Sport Boys se suspende? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Sport Boys tenía... A mí que me interesa que juegue Copa. Encima venía con una mala racha. Nosotros, en lugar de decir, bueno, tenemos una pequeña ventaja, se suspende el partido. Sabemos que hay... Porque habían pasado las 72 horas para jugar el 48 es en Bolivia, Daniel. 48. Bueno, pero sabemos que hubo presiones políticas con el actual presidente del momento, para que el partido con Sport Boys no se lleve a cabo, porque sabemos la gente que está detrás de Sport Boys. Y bueno, y siempre, ¿quién era perjudicado? Universitario. Entonces, yo ¿qué te decía en un encuentro? Te decía que me da lástima por ustedes, por todo lo que tienen que afrontar de ahora en más. ¿Por qué? ¿Porque nosotros nos vamos? No, ojalá que venga un cuerpo técnico hasta más capacitado.
pero dudo que tenga esta frontalidad, esta sinceridad. Sí. Porque como lo vengo diciendo hace pocos días, a todos les encanta la sinceridad y yo agrego la frontalidad, ¿sí? Hasta que la haces. Hasta que conocen a alguien que la practica. Sí. Y esto es lo que pasa, uno quiere ir por el buen camino, palos en el camino, palos en el camino. Y claro, ¿a quién echamos? Al cuerpo técnico, ¿a quién no le renovamos? Que viva la al doble cuerpo moral, técnico. que viva la hipocresía. Sí, Y vivimos y bueno, y la lo ley que, del Solís, hazte al boludo y serás feliz. O sea, Claro. bueno, ¿y qué es lo que a uno, lo que rompe con la ética de uno, ¿no? Lo que lamenta? Que casi siempre ganan los malos. Sí. Esto es así, Sí, esto sí, es así, sí, Ramiro, no le des más vuelta. Y lo que, para cerrar el partido con Sport Boys, un delantero de Sport Boys le comenta a un jugador nuestro, que no voy a dar el nombre, yo vi la situación, no escuché la charla, pero después me enteré, ¿sí? Que le dice, hermano, ¿cómo no vas a perder? Si un jugador de ustedes nos decía, patea al arco que la pelota es. Y perdimos 3-1, ganábamos 1-0. Increíble. Y así, jugadores que son reiteradas veces llamados por casas de apuestas. A vos te pueden llamar una vez y decís no. Te pueden llamar 2 veces y decís no. No te llaman más. Claro. ¿Y por qué recibís reiterados llamados de casa de apuestas de otro país? Entonces, a mí me gustaría que la gente sepa un poco lo que está pasando acá, lo que estuvo pasando, todo el trabajo sucio que tuvimos que hacer, ¿sí? Todo lo que tuvimos que afrontar, desde negligencia, desde incapacidad, desde malas intenciones. Y a la hora de hablar de este cuerpo técnico, bueno, pongan un poquito esas cosas en la mesa, ¿sí? Porque te lo vuelvo a reiterar. ¿Cómo querés que ganemos más partidos con todo esto? Sí, todo en contra. estaba claro, todo en contra. estaba claro, era Encima la imposible. vecindad. Era imposible. Claro, Encima la vecindad. tienes razón. Porque la vecindad, viste que suena el chavo. La Iba a decir vecindad es un lugar en donde vivían varias familias de jugadores y parecería que había algún revuelo por ahí. algunos revuelos por ahí. Entonces vos juntás el revuelo de la apuesta, el revuelo de la vecindad, el revuelo de el expresidente que no existía, el revuelo de los enemigos dentro del vestuario, el revuelo de los enemigos afuera, el revuelo que se armó cuando el señor Arízaga, cuando se había determinado todos los estamentos que los contratos iban a llegar hasta el fin del campeonato, al arquero le renueva hasta diciembre. ¿Se Al único. imagina el Al único. pelote que se me armó en el vestuario? Seguro. Y obviamente nadie decía nada, pero había unas caras de trate, entonces vos veías a los argentinos más 2 o 3 bolivianos, a los bolivianos neutrales y a los bolivianos malos. 3 ¿Me grupos. explico? 3 grupos. Entonces los bolivianos malos, claro, los bolivianos malos estaban ahí. Y sabes, yo cometí un error por frontalidad. ¿Sabes cuál fue el error que cometí? Yo un día le digo, Marcelo, escúchame, ¿a vos te parece que un equipo de fútbol no puede tener un arquero suplente? Y ¿sabes qué? A mí me dijeron que los arqueros suplentes que vienen acá lo echás vos. Entonces, yo te digo ya que en el campeonato que viene va a haber un arquero suplente. Porque no puede ser que tengamos que recurrir a Espinosa con 18 años y a Balda con 20, que lo han hecho muy bien aparte, más allá de su inexperiencia, y en partidos difíciles. Y yo creo que ahí, Robledo me hizo así. Se acabó. Se acabó. Yo creo que Se ahí acabó. me hizo Le así. puso una cruz y comenzó Sí, todo. Pero, sí. por ejemplo, nosotros hemos... Seba sí, porque tiene la misma edad de ellos, pero acá vino mi señora. Entonces, nos acusaban de que, primero, los argentinos me armaban el equipo. Jamás, ni un boliviano, ni un brasileño, ni un argentino me armó el equipo. Con tu experiencia no creo que permitas además que Pero alguien se que me involucre. conoce más o menos. Además, fíjate vos que Marcelo y Tinga han jugado mucho, ¿me entendés? Y estaba Alexis Bravo esperando cuando ya se iba mejorando de la lesión. Sí. Entonces, ¿qué me van a armar el equipo los argentinos? Pero después se sumaban Borda, Segovia y Juárez. ¿Sí? Centrales. Estaban Colombo, Federico, toda esa gente, pero además estaba Tordoya, Bien. Toco y un chico, Virreira, un monstruo de la selección sub-20. Sí. En la mitad de la cancha la contención la teníamos, Andía, Melgar, Rivera, pero nosotros
buscando un organizador, conseguimos 2 en Argentina, pero la verdad queríamos volver a traer a Bejarano. El Monkey. Sí, Alejandro Bejarano. Sí, lo queríamos volver a traer porque todo un símbolo y aparte un liderazgo Sí, innato sí. futbolístico. Por izquierda, Hinojosa, Gonzalo Menéndez, un jugador de 23 años que venía a jugar de Europa, un animal. ¿De dónde? Perdón, me Un animal. Más Dustin Maldonado, más, Medeiro, ¿sí? Correcto. Y adelante teníamos a un jugador de 1,89, Bruna, un cordobés, nació en Belgrano de Córdoba, con muy buen antecedente. Teníamos a Alcides Peña, El Negro Peña. sí, Belleza. que venía porque un jugador alto predice un asistidor bajo. Sí. Le dije a Johan, tienen un lugar para meterme un enganche nacional, cosa de que si lo hiciera falta, estaba Marcelito Gómez también. Sí. Y además había otro 9 en carpeta. Y además, como nosotros tuvimos esta delicadeza, le dijimos a los jugadores, muchachos, ustedes no están ni separados ni borrados. Ustedes están, como la frase que pusiste vos, Licenciados hasta próximo aviso. Hasta próximo aviso. Llegado el caso de que el club no pudiera económicamente cumplirnos esto, Claro. que esto lo armamos con Johan, ya venía de tiempo, pero el mismo día que se me había confirmado, entonces podríamos volver a atraer a algunos jugadores que ya habían formado parte del equipo. Pero bueno, mala suerte. Profe, estoy convencido de que por ahí se ha tomado la peor decisión que se podía tomar, porque viendo esta planificación, por ahí el equipo hubiera salido adelante. Estamos ya contra el tiempo. Yo quiero hacerles una última pregunta a ambos. Quiero que me digan, y a toda la gente por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que se van a llevar de esta ciudad y qué es lo peor? Que seguramente sabemos algo, ¿no? Pero comencemos por esa parte. ¿Qué es lo más hermoso que se van a llevar de recuerdo de esta ciudad? Lo peor, la dirigencia. Lo peor. Yo hubiese tenido respaldo, esto lo hacía al mes. ¿Me explico? Así hubiese atajado Espinosa todo el torneo. Sí, igual perdíamos igual, de último. Y con Espinosa no creo. No sé si me entienden. ¿Sí? Soy claro, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, y por otro lado, el clima, el casco, mi odontólogo de la calle Loa. Muchas veces no me 104. atendió porque estaba con el amigo del comedor, ¿no? Arreglando el comedor ahí. Esperen, la gente del Hotel Capital, que le debo 2 meses, mañana, si es que podemos cobrar, nunca me hicieron un problema. Me llevo un perro hermoso que se llama René, que es un sol que Kashkin, estaba ¿no? Sí, desahuciado, tirado ahí, podrido, y lo llevé y salió una maravilla. Yo pensé que se llamaba GP el perro. No. No, los jugadores le habían puesto nombre. Tranquilo. Bueno. ¿Qué nombre le podían haber puesto a los jugadores? Faría. Faría. Pero bueno, no, me llevo un recuerdo grande del Belleza. 99,99% de los jugadores, de Avis, el lugar donde, de Florín, donde por ahí nosotros nos quedamos muy tarde planificando y estaba todo cerrado y teníamos que ir a comer ahí. Claro. A las 10 de la noche, 10:30. No, Sucre y los chuquisaqueños, la verdad, merecen otra dirigencia, ¿me entendés? Sí, señor. La U merece otra dirigencia. Ojalá que estos chicos de la full, y ya lo dejamos, muchachos, perdón. Ya están los mariachis listos para Sí. poner la fiesta de viernes en la noche. ¿no? Una belleza. Ojalá estos chicos de la full sigan manteniéndose firmes, sigan Alexander, Rubén Padilla, Luis, Beto y todos los que me puedo olvidar, y también porque ellos van a hacer el cambio. Ellos tienen esta mentalidad, la cabeza abierta, el ampliar horizontes. Claro, toda revolución trae una crisis y la gente que quiere hacer las cosas honestamente, rectamente, le cierra el kiosquito en donde cada uno puede morder su partecita. ¿Está? Gracias, Yo a la U institución, gracias. A la U dirigencial, la verdad, salvo la full. Y los últimos accionarios de Johan, que fue el que dio la cara, les pido, por favor, los tiempos del fútbol no son los tiempos de la U.
No puede haber tanta burocracia. Las cosas se tienen que solucionar rápida. No puede haber diferencia. Yo quería que se nivelaran el juego, el sueldo de los bolivianos con los extranjeros. No quería que hubiese tanta diferencia. ¿Me entendés? Sí. Pero bueno, he pedido tantas cosas y no me dieron bola no. Gracias, profe. Gracias. Bueno, muy bien, en 30 segundos nada más. Por favor. Primero comparto las palabras de Daniel, sí, en cuanto a la ciudad, muy linda, gente muy amable. Dejemos el fútbol un poquito de lado, gente muy amable, el clima sensacional, la verdad es un clima ideal para entrenar, para hacer una pretemporada, porque los entrenamientos se pueden llevar a cabo de acuerdo a cómo uno los planifica, ¿no? Y segundo, quedarnos, que la gente se quede por lo menos con esto, ¿no? Fue un éxito en cuanto a que nosotros iniciamos una revolución deportiva en Sucre, la llevamos a cabo, fue desarrollada, se nos cortó la cabeza. ¿Qué se lo va a hacer? Esto así pasa, por toda esta cuestión que estamos hablando hace una hora, cortándole distintos intereses a mucha gente. Y bueno, esperemos que sea el puntapié inicial y que a toda la gente de Sucre, a todo el hincha, les vaya bien, ¿sí? Al club, que salga de esta situación que se lo merece. Y bueno, eso, gracias por el apoyo a la full, a los distintos hinchas que algunos por ahí sabían un poquito de esto y nos bancaban. Y bueno, a aquellos periodistas que siempre nos han criticado, pero solamente de lo táctico, técnico, estratégico, ¿sí? Y no han metido intereses personales y cuestiones subjetivas, como decir, Daniel Córdoba se lo ve desmotivado. ¿Cómo medís la desmotivación? Bueno, gracias a todos. Sebas, gracias, profe Córdoba. Muchachos, tenemos que entregar la programación, así que gracias también a ustedes. Maravilloso el programa, se viene como todos los viernes la fiesta acá en Cotes TV, ¿no? ¿Podemos quedarnos la fiesta? Por supuesto, profe. Invitados, Marquito Daza, el conductor del programa, que también ya está listo.